Este chiste tendría más gracia si no hubieras visto el título del vídeo ni la imagen de cabecera, pero igualmente vamos con ello. Mira el cuadro de instrumentos, mira el velocímetro anidado en el cuentavueltas, un cuadro deportivo para un coche que en sexta, al corte, pasa de 340 por hora. En quinta ya iría 270 al corte. ¿Impresionado? Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power y hoy probamos un Mazda 2 de 90 caballos, sí, solo 90. Pero no voy a hacer esto un monográfico desde el principio de uno de los dos únicos problemas que le he visto al coche. Vamos a empezar por el principio. Mazda lleva vendiendo coches del segmento E prácticamente desde sus principios. Si recordáis el vídeo de la historia de la marca que os sacamos hace unas semanitas, o yo no sé ya si hace un par de meses, empezamos hablando de que Mazda se había estrenado en esto de los coches, primero con un K-Car, con el 360 Coupé, y después con el Carol, que era el equivalente, el tatarabuelo, vamos a decir, de este Mazda 2. La familia del 2 comenzó con el lanzamiento del Demio en Japón en 1996, con el formato de un mini monovolumen, adelantándose a una tendencia que luego se vería en otros mercados. Co-desarrollado ya con el dinero de Ford en una fase en la que Mazda tenía al óvalo azul como propietario, el Demio evolucionó y Ford lo aprovechó para utilizar su plataforma de ideas, creando modelos como el Fusion para Europa. De hecho, este Demio se fabricaría en Almusafes, Valencia, para toda Europa, en la misma línea que el propio Fiesta. El modelo en 2007 cambiaría completamente de formato, abandonó eso del tema del monovolumen y se transformó en un dos volúmenes tradicional del segmento B, un utilitario normal y corriente. Mazda co-desarrolló la plataforma de ese coche, básicamente la desarrolló en su propia casa íntegramente y la compartió con Ford para que se fabricase el Fiesta. Curiosamente, ese Fiesta, en su versión ST, fue el primer coco deportivo que tuvo Ford en la categoría y fue un coche que a nosotros nos enamoró por su comportamiento, por su dinámica de chasis, pero nadie hablaba del Mazda 2, que realmente compartía todos esos elementos y de hecho compartía hasta la fábrica, porque el Mazda 2 de esa generación de 2007, como los anteriores, se fabricaba en Almusafes, en Ford, en la misma línea de producción donde se hacían los Fiestas, así que salían Fiestas y Mazda 2 en paralelo. Pero todos nos enamoramos del Fiesta, no preguntes muy bien por qué. Los dos primeros años de comercialización, 2007-2008, funcionaron más o menos bien en Europa, luego vino la crisis, cayeron las ventas y el Mazda 2 pasó a ser un segundón que ya nadie se acordaba de él cuando iba a las concesiones a mirarse un utilitario para comprar. Y así en 2014 Mazda tuvo que crear un nuevo modelo, esta vez sin Ford detrás, con menos recursos económicos por tanto. El problema es que crear una plataforma solo para segmento B para Mazda era harto complicado cuando no se iba a amortizar en más modelos del grupo en principio, cosa que el CX-3 cambiaría. El caso es que Mazda no quería renunciar a su espacio en el segmento B y decidió apostar fuerte por crear un coche distinto, fiel al ADN de la marca. Así conocimos el Mazda 2 de 2014, el primer modelo de Mazda montado sobre la plataforma o tecnología o serie de tecnologías, como le queréis llamar, recogidas bajo el apellido de Skyactiv. Dentro de este cúmulo de tecnologías Skyactiv estaba la manera de entender las plataformas por aros, la manera de entender los soportes de la suspensión trasera, los motores de inyección directa de gasolina atmosféricos de muy alta compresión. Todos estos pequeños detalles, también la manera de conducir el coche, la posición de conducción, cómo estaban anclados los asientos al suelo, toda esa manera de hacer los Mazdas para que se sintieran Mazdas, se iniciaron con este modelo y luego se han ido transfiriendo al resto de la gama, de manera que ahora te montes en el Mazda que te montes, pasa una cosa muy curiosa, que es que inmediatamente sabes que estás a los mandos de un Mazda. No ha sido un modelo que se haya comercializado de manera espectacular, en Europa está haciendo 35.000 unidades al año, en Japón unas 40.000, 45.000 y en Tailandia, donde también se fabrica, este coche se fabrica en Japón, en Tailandia y en México, en Tailandia está haciendo también 40-45.000 unidades al año. No son números espectaculares, pero si sumas todas esas producciones pasas de los 100.000 coches al año, que es más o menos donde se suele encontrar el punto de equilibrio para que un modelo concreto sobre una plataforma concreta salga rentable, que es el caso de este coche. La cuestión es que el coche se estaba quedando viejo. Viejo no tanto en soluciones, incluso tampoco en estética, ya que al verse poco en nuestras calles, cuando ves uno especialmente en el Crystal Soul Red de Mazda, de esta unidad sigue llamando positivamente la atención, pero no acapara titulares ni ofrece valores diferenciales ante la competencia que se está renovando a marchas forzadas en estos últimos años. Así que Mazda ha decidido actuar y renovar el coche ligeramente para mantenerlo vivo. Por delante cambia el diseño del frontal. Tenemos nuevos faros LED con tecnología que además pueden ser adaptativos, se pueden mover a izquierda a derecha, arriba a abajo. La marca esta que teníamos, este marco cromado que antiguamente se metía
dentro del propio faro, que hacía así una forma. Ahora va por la parte inferior, enmarcando la calandra, alineándose con los diseños tanto de Mazda 6 como de CX-5 como de Mazda 3, y cambia un poco el frontal porque le da un aspecto probablemente menos agresivo. Se han quitado las tomas de aire falsas que tenían los laterales, se ha simplificado el diseño, como también habíamos visto en el Mazda 3, y se cuenta con entradas de aire que son básicamente las que realmente le hacen falta al coche. Por detrás antes teníamos una pieza negra que venía por aquí que hacía una especie de simulación de difusor trasero que se puso tan de moda a mediados de esta década pasada, y ahora lo que ha ocurrido es que han decidido pintar todo el paragolpes de color y dejarle solo una pequeña franja sin pintar aquí abajo y estos toques cromados, buscando lo que yo diría que es una línea, un diseño más maduro, suave, relajado, buscando menos cliente joven y quitándole dinamismo al diseño del coche con 4 detalles precisamente. Y os voy a decir una cosa y me voy a confesar, a mí me gustaba más antes de que le hicieran el restyling porque tenía un toque, no sé si más deportivo, más agresivo, me gustaba más, dejémoslo ahí. Este coche siempre destacó por dentro por ser un interior más agradecido que alguno de sus rivales del segmento B. Para empezar, el diseño integral de todo el salpicadero es prácticamente clavado al del MX5. Tenemos además esta zona de tela blandita que le da un toque de calidad, aunque los plásticos son duros, pero bueno, están bien ajustados, no tienen bordes cortantes, no nos podemos quejar ahí. Tenemos mando físico para el climatizador, como Dios manda, además muy sencillo, no hay 27 millones de pantallas digitales, lo puedes tocar todo lo que quieras mirando la carretera, es fácil de utilizar por eso. Y luego tenemos un mando físico estilo BMW que Mazda utiliza para controlar el sistema de infoentretenimiento. Originalmente el sistema de infoentretenimiento, cuando estabas parado con el freno de mano puesto, era táctil y luego solo lo podías usar cuando quitabas el freno y te ponías en movimiento con este mando. Y ahora lo que han hecho es directamente hacer que solo se pueda controlar con este mando de aquí abajo, que me parece sensato para evitar distracciones. Pero bueno, eso de estar parado y poder hacerlo con la mano tampoco lo he hecho. Lo puedo llegar a echar en falta porque cuando metes una dirección puede resultarte más útil pararte la gasolinera y meterla que tener que andar enredando con esto. Y luego hay detalles como el cuadro de instrumentos. Un gran cuentavueltas lo preside con el velocímetro anidado dentro de él. Es justo como el del RX8 y como deberían de ser todos los cuadros de instrumentos de los coches con motores de combustión, porque controlar el régimen de giro es importante, salvo que lleves un automático y pases de involucrarte en esto de cambiar marchas y la conducción y esas cosas. Pensad en esto y comparad el cuadro que tenemos aquí con la pantalla del Corsa del otro día y veréis las enormes diferencias. Realmente solo el Clio juega esto de darle protagonismo al cuentavueltas. Eso sí, el buscar simplificar ha acabado haciendo que Mazda prescinda del reloj de temperatura del refrigerante, idea que a mí no me convence. Tenemos un Heads-Up Display que nos ayuda a no quitar la vista de la carretera, nos permite ver la velocidad, el control del crucero, no tiene indicaciones del navegador, en eso lo echamos en falta tal vez, pero bueno, es lo suficiente para no tenerte que despistar demasiado, de la misma manera que la ruleta del climatizador también evita que nos despistemos. Tenemos una buena posición de conducción, un volante regulable en altura, en profundidad, unos nuevos asientos de nuevo diseño, agarran súper bien, son súper cómodos, me parece que haya evolucionado el coche en positivo. Y luego tenemos detalles como que el cinturón de seguridad se regula arriba y abajo para ajustar la altura, que es una cosa que poco a poco se ha ido perdiendo en el segmento. El apoyabrazos de la puerta es blandito y parece una chorrada, pero cuando pruebas muchos coches y haces muchos kilómetros, vas por la autovía, acabas depositando tu codo izquierdo en la puerta para ir tranquilo y relajado, sobre todo ahora con todo el tema de los controles de crucero, la ayuda de asistencia del carril y todo esto que te permiten relajar un poco más los brazos, y te acabas encontrando que muchas veces el codo lo acabas apoyando en soportes duros que te acaban dejando marca o te acaba doliendo el codo. Mazda, tanto en este coche como en muchos otros que tiene en la gama, tiene aquí un soporte que a la larga resulta blandito y agradable, y comparado con sus rivales me parece que es más cómodo en ese aspecto. Por otra parte, no tenemos apoyabrazos en la zona central, que eso por la misma regla de 3 del apoyabrazos izquierdo pues se echa en falta en este lateral. Acabas conduciendo estilo Toretto, solo con una mano. Las plazas traseras son más justas que las de un Ibiza, las de un Polo o las de un Clio, especialmente a lo ancho. Este coche es para 2 adultos y 2 niños o para 4 adultos siempre que los que van atrás no vayan a hacer viajes demasiado largos. Si vas a usar las 4 plazas con 4 adultos, mejor mirarte otra alternativa. Y de maletero, con 280 litros disponibles, se ha quedado por detrás de sus rivales. Un Fiesta tiene 300 litros, un 208 tiene 310, que no son diferencias grandes, pero si un gran maletero es prioridad, un Clio o un Ibiza serán mejores. Por debajo,
El Mazda 3 sigue siendo distinto a su competencia con el uso de una plataforma específica solo creada para el segmento B, donde Mazda ha trabajado muy bien cubriendo los bajos del motor para mejorar la aerodinámica y el aislamiento sonoro. Luego no tenemos cubiertos todas estas partes de los bajos, veis que se ve prácticamente todo. Habéis visto estas semanas que hemos estado probando coches de segmento B cómo cada vez se cubren más elementos como el puente trasero torsional y otros elementos para mejorar la cobertura del CX aerodinámico, para mejorar el ruido y todo lo demás. Aquí ya veis que va liberado. Luego, muy importante de marcar, todo este chasis, para que sea más rígido de la media del segmento, tiene muy marcado el túnel de la transmisión, vamos a decir transmisión, el túnel central, que lo que hace es mejorar la rigidez torsional y a flexión, pero también se come parte del espacio del habitáculo. También tiene muy marcado lo que son los pasos laterales, lo que serían los travesaños metidos también dentro del habitáculo, comiendo espacio, pero también rigidificando la estructura. El sistema de suspensión es muy tradicional, McPherson delante con un trapecio inferior de chapa estampada, veis que es de doble espesor. Esto sí que también es distinto a lo que se suele ver. Normalmente vemos una única pieza con una única chapa estampada. Aquí se ha buscado mejorar la rigidez y el control de la mangueta. La mangueta es de acero convencional, discos delanteros ventilados, y en el puente trasero tenemos un sistema de ruedas tiradas unidas por un elemento torsional, en este caso en forma de U en vez de en forma de V en esta dirección. Llevamos frenos de tambor traseros, muelles y amortiguadores que no son concéntricos, buscando que el amortiguador trabaje con más longitud que el muelle para mejorar de esta manera el control del movimiento trasero. Y aquí el truco del almendruco lo tenemos en el soporte de la suspensión trasera. Este coche ya usa un pivote que no va en la misma posición ni en la misma dirección de lo que suelen ir los trenes traseros convencionales de este tipo. Lo que se busca es evitar que sea tan seco, sobre todo cuando pasamos baches, agujeros, tapas de alcantarilla, guardias tumbados, mejorando la geometría, como comentamos en el vídeo del Mazda 3, para que no nos pegue esos rebotes, cosa que después cuando vamos conduciendo se nota. Es un coche muy ligero, veis que tiene el depósito de combustible aquí por delante del eje trasero para mejorar tanto la seguridad como el reparto de masas. Y ahora cuando vamos a conducir veremos cómo tiene una pisada claramente característica de un Mazda. Pero la joya mecánica del coche es el motor. Ha reducido Mazda la gama de motores al único motor de gasolina que queda, es un 1,5 de 90 caballos, lleva inyección directa, lleva una relación de compresión 13:1 muy alta, como ha venido siendo habitual en todos los Skyactiv G. A pesar de ello puede usar gasolina de 95, no lleva turbo, lleva distribución variable, eso sí, es todo de aluminio, es ligerito y tiene un comportamiento muy distinto a los downsizing de 3 cilindros, 1 litro, que nos estamos acostumbrando a ver en los coches de segmento B. Pero el gran truco del motor hay que buscarlo y lo voy a buscar para enseñároslo. Me voy a cambiar, aunque le he dicho a Diego que iba a ir por ese lado, y es que tenemos una máquina eléctrica, que es esta de aquí. Voy a meter por ahí el dedo. ¡Ah! No me lo he electrocutado. Al final esto es un motor generador eléctrico, como vimos en el Mazda 3, que permite que este coche se pueda considerar mild hybrid, microhíbrido, como lo queráis llamar. Este motor eléctrico funciona a 23 voltios y lo que hace es cargarse cuando retienes, cuando levantas el acelerador, ayuda a retener más el motor. De esta manera en las frenadas lo que tienes es una carga que va hacia un condensador. Ese condensador tiene una capacidad de carga de 0,01 kilovatios hora, es pequeñísimo. Y cuando luego aceleras a la salida de los semáforos, cuando sales desde parado o cuando estás cambiando de marcha, empuja al motor y ayuda a que tengas una transición con un poquito más de par. De esta manera se reducen los consumos, dice Mazda, pero sobre todo el truco está en esta cosa de aquí que veis, que es la pegatina Eco de la DGT. De esta manera pagáis menos impuestos de circulación en muchos de los ayuntamientos y por otra parte también tiene ventajas a la hora de acceder a centros de ciudad en situaciones de contaminación y todo lo demás. ¿Se nota a nivel de consumo? ¿Se deja de notar? Lo vamos a ver ahora mismo. La respuesta es que sí, este coche es capaz de hacer consumos ultra bajos, sobre todo si lo conduces como quiere. Puedes ir en quinta, en sexta, por autovía, 120, hacer consumos de 5,2 litros a los 100, incluso menos, siempre y cuando seas consciente que tienes que ir en esas marchas más largas que tiene la caja de cambios. Y además te transmite tranquilidad, paz, serenidad, características y adjetivos que utilizamos prácticamente siempre que probamos un Mazda últimamente, ¿verdad? Pero la sorpresa llega en el primer repecho.
ves en el heads-up display que la velocidad cae. De pronto vas a 105 por hora y no a los 120 solicitados. Pie a fondo y el coche no gana velocidad, ni a tiros. Una marcha menos, 2 marchas menos. Esto me recuerda cuando me encontraba un 350Z en 2006, cuando iba yo a los mandos de mi RX8 en plena autopista y, bueno, vamos a dejarlo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque han puesto unos desarrollos de cambio que son largos, larguísimos, absurdamente largos, innecesariamente largos, incorrectamente largos. Sí que es cierto que priman el consumo, pero la realidad es que esta caja de cambios, tal cual está configurada, puedes hacer 230 en cuarta al corte, 270 en quinta y 324 si el coche alcanzase 6.000 revoluciones por minuto en sexta, que obviamente no lo va a hacer. El coche hace de punta a 183 por hora, velocidad que prácticamente alcanzas en tercera. Pasas a cuarta y ya está. Si esto lo hubiéramos visto hace 20 años, hubiéramos dicho que está mal diseñada la caja de cambios, de hecho. O sea, esto hubiera sido inasumible hace solo un par de décadas, pero nos hemos puesto tan obsesionados con la homologación de consumos y con la búsqueda de la mínima cantidad de emisiones y gasto de combustible posible a la hora de llanear en carretera, y nos hemos encontrado con esta caja de cambios. ¿Qué ocurre? Que eso nos obliga a estar todo el rato quitando marchas para poder mantener el ritmo, incluso en autovía o en autopista. En los 70, en los 80, cuando los coches empezaban a anunciar como oh, tiene 4 marchas, oh, tiene 5 marchas, tiene overdrive, aquí se hubiera considerado que este es un coche con 3 marchas y 3 overdrive, porque son 3 marchas las que puedes utilizar para sacarle partido al motor, que apenas llega a 150 Nm par, y eso necesita que estés todo el rato llevándolo a la parte alta del cuentavueltas, así que tienes esas 3 marchas para funcionar, y luego esas otras 3, cuarta, quinta y sexta, que son de desahogo, para ir alargando el desarrollo y que el coche gaste poco. Me parece, por esa misma razón, que exige mucha atención a la hora de estar todo el rato cambiando marchas. Y no es algo malo lo de cambiar marchas, porque la palanca de cambios, el tacto del embrague son ultra agradecidos, como en cualquier Mazda y en cualquier Honda. Esta es una caja de cambios con un tacto delicioso, con unos recorridos que te gusta, que a veces vas cambiando más de lo que hace falta, pero entiendo al mismo tiempo que por más que te dé regustinín tener que estar cambiando todo el rato de marchas, se llega a hacer pesado, sobre todo cuando te encuentras en una situación en la que tienes que cambiar de marcha simple y llanamente porque el coche no es capaz de superar un repecho en cuarta, que nos ha pasado durante el recorrido de esta prueba. Cuando veníamos a grabar, hay un pequeño repecho antes de llegar a la localización donde solemos grabar, que hay un desdoblamiento y todo, y que este coche no ha sido capaz de hacerlo en cuarta porque había que ir a 90 y he tenido que reducir de cuarta a tercera para subir esa pendiente, algo que no me ocurría desde que conducía, si no recuerdo mal, el escarabajo que grabamos hace un par de años, el escarabajo Hot Rod en Guadalajara, ¿os acordáis de ese vídeo? Pues con ese coche me pasó lo mismo que con este, que tuve que quitar marchas para subir una pendiente. Algo impropio hoy en día en un coche moderno. En ciudad todo esto te va a dar igual, porque solo te quedarás con el consumo de mechero que tiene este coche, capaz de clavarlo homologado en WLTP y hacer esos 5 litros y poco que lo emparejan a lo probado en el Clio y lo dejan claramente por debajo del 208 o el Corsa. Pero al hacer un viaje largo por autovía te acabas encontrando siempre en la marcha inadecuada. Si vas en cuarta o quinta, irás más corto de lo que debes. Así que metes sexta, pero luego llega la cuesta y tienes que volver a reducir, para que en la siguiente bajada tengas que volver a meter marchas. En un mundo donde ya nos habíamos olvidado de hacer esto, al no tener coches de 60 caballos, es más incómodo para viajar en este sentido que sus rivales. Claro que puedes optar por el cambio automático que se ofrece en opción y olvidarte de todo esto y dar el tema por solventado. Cuestiones de desarrollo aparte, si nos ponemos a hablar del resto de aspectos de la conducción del coche, pues es todo muy agradecido y muy agradable y te involucras directamente en esa sensación, el Jim Baitai que dice Mazda para todos sus coches, en ese feeling que comparten todos, desde el Mazda 2 a un Mazda 3, 6, CX5, CX30, me da igual, cualquiera de esos modelos. Y es que tenemos un tacto de dirección con el peso adecuado, un volante redondo agradecido, precisión en la trayectoria, pedalier bien colocado, el freno justo en medio, un pedal del acelerador tipo órgano articulado abajo que además te permite hacer punta tacón en las reducciones. Aún así, parte del punta tacón lo hace automáticamente la centralita electrónica, controlando cuánta retención tiene que mandar al motor para que no tengas salto en las revoluciones. Al mismo tiempo tiene la medida esta que llama Mazda de G-Vectoring Control, que lo que hace es modificar
la entrega de pala al motor para controlar los cabeceos y balanceos, y vayas que sí se nota, porque el coche apenas balancea y cabecea, primero porque la suspensión está muy bien trabajada, amortiguadores y muelles trabajan en plena consonancia, no cabecea el coche, no balancea, va durete relativamente, pero al mismo tiempo es que también controla con pequeños cambios del par, tanto en aceleración como en retención, para que cuando haces cambios de acelerador, entrando y saliendo de las curvas, no notes un cabeceo y que el coche se asiente atrás de manera reiterativa. Cuando pasas baches, es capaz de tragárselos con confort, a pesar de ir relativamente durete, y me parece, por todas esas circunstancias y por la experiencia que he cogido con este coche haciendo kilómetros, que es uno de esos coches con los que se ha conseguido el balance perfecto entre lo duro que tiene que ir, el control de carrocería y el confort de los pasajeros, por silencio, por manera de rodar. Tiene una pisada de coche mayor, y eso es lo que más me gusta básicamente de este Mazda 2. Tal vez la otra pega que le puedo sacar, además del tema de la caja de cambios, es el tacto del pedal de frenos. Si todos los pedales están bien conseguidos, embrague y acelerador, el freno va durito y eso me gusta, pero le ocurre como le ocurría al Mazda 3 Micro hibridado, que tiene un tacto un poco extraño, que también le pasaba al CX-30, porque tiene frenada combinada. Tienes parte de frenada regenerativa, cuando se está cargando vía la máquina eléctrica el tema del condensador, y al mismo tiempo tienes la entrada de la frenada mecánica, y esa trasiego entre la frenada mecánica y la frenada regenerativa me parece que es el detonante de que no tengas ese tacto de pedal de freno que a mí me gusta. Se nota duro, pero se nota un poco como de madera, no es una dureza natural donde tú regules en base a la presión del freno la cantidad de frenada, sino que tienes esa resistencia un poco artificial que no te termina de convencer. Está más logrado que el Mazda 3 que probamos el año pasado, está más cerca del MX-30 que probamos hace algunas semanas, que os dije que daba la sensación de que había mejorado el tacto del freno. Como vamos a probar el Mazda 3 180 caballos en cuestión de días, vamos a ver también ahí si también ha mejorado un poquito el tacto del freno. Además tienes ayudas a la conducción con control de crucero, ayuda a mantenimiento del carril y todo el resto de cosas que das por supuestas en un coche del año 2020 más o menos bien equipado. El sistema de infoentretenimiento ha ganado conectividad para el móvil con Android Auto, pero su pantalla, que no está orientada al conductor, su distancia del cristal sobre la propia pantalla y su resolución lo dejan por detrás, a mi juicio por lo menos, de modelos como el Clio o el 208. Tras 6 años en el mercado, el Mazda 2 tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En un segmento en el que casi nadie le tiene en cuenta, esta es la opción preferente si eres una persona que busca un coche con un tacto de coche grande, prácticamente de segmento C, con un motor delicioso, con un cambio delicioso, muy tranquilo, muy silencioso, bien acabado por dentro, y con un motor que es refrescante verlo, porque siendo atmosférico no tiene ni los problemas del turbocompresor, ni el lag en la respuesta, ni tampoco tiene 3 cilindros, tiene 4, así que no tiene un volante de inercia del motor gigante, y no tienes ese tacto lento de la subida y bajada de revoluciones que te encuentras en sus rivales. Así que si vas a buscar un coche que se caracterice por esos aspectos, es un coche 100% recomendable. Con un precio que arranca en los 16.000 euros en adelante no es precisamente barato, ya que hay muchos modelos más económicos con esta misma potencia de 90 caballos. A cambio tienes un coche más equipado y con sensación de más grande, y sobre todo de un coche de más calidad. Pero para mí sus dos principales problemas están claros. El primero es que nadie lo conoce. La verdad es que si a alguien le preguntas, voy a comprarme un utilitario, me compro un 208 o un Clio, nadie dice, cómprate un Mazda 2. La gente no suele pensar en este coche, y para Mazda eso es un problema y es una lástima, porque es un coche que merece la pena tenerlo en cuenta. Y el segundo problema es el que os he comentado durante toda la prueba, la caja de cambios. El que la ha puesto a punto no sé en qué estaba pensando, sinceramente. Poner unos desarrollos tan largos puede que tenga sentido si no buscas un consumo elevado, si buscas que el coche luego en las medias de consumo haga lo que es capaz de hacer, de 5 litros, pero al final acabas utilizando 3 marchas cuando utilizas el coche, porque es un coche de 3 marchas, primera, segunda y tercera, la cuarta, la quinta y la sexta las tienes de desahogo. Un coche como este lo probamos en 2015, en aquel momento no tenía una caja de 6 velocidades, tenía una caja de 5 velocidades, y la quinta se clavaba con la quinta que tenemos aquí, así que imaginaros que esa sexta que han puesto prácticamente solo sirve para bajadas en autopista o zonas llanas, y me parece que ahí la han liado un poco. Sí que es cierto que luego la homologación de consumos pues sale como sale, y es un coche muy poco rumoroso gracias a eso, pero yo, si hubiera sido el ingeniero responsable de producto de este coche, no lo hubiera hecho así, lo tengo clarísimo. En fin, no tengo más que contaros del modelo, no va a haber más versiones ni más variantes, nos quedamos ya con este 90 caballos y habrá que ver lo que hace Mazda dentro de un par de añitos cuando le toque renovarlo.
Si tenéis dudas, preguntas, cuestiones sobre este coche, estaré encantado de contestaroslas abajo en los comentarios y entre tanto nos vemos pronto en el próximo vídeo.